Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Tal vez el mirarse en el espejo sea una práctica diaria, quizás sea algo casi que instintivo. Recurrentemente acercarse al espejo, darse una miradita y darse alguna arregladita. ¿Pero alguna vez te has detenido a reflexionar para qué nos miramos en un espejo? ¿Qué sentido tiene realmente el tener un espejo en casa? El depender muchas veces de esa mirada en el espejo. Realmente nos miramos en el espejo para evaluarnos. Realmente nos miramos en el espejo para ajustar nuestro aspecto exterior. Casi que para decir, quiero ver cómo estoy. Quiero ver qué imagen estoy reflejando. Y es importante esa actitud porque realmente pues tiene mucho sentido. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo para nuestra alma, que refleja no solo nuestra apariencia externa, sino que también refleja todo lo que hay en el interior de nuestro corazón y que es lo que realmente tiene sentido porque eso es lo que expresa lo que está por fuera. Quiero que hoy exploremos cómo la palabra de Dios no solamente nos muestra quiénes somos, sino que también nos desafía a hacer algo con eso que vemos en el espejo. Porque la idea no es solamente vernos, sino poder hacer algo respecto de lo que vemos. Santiago capítulo 1, versículo 23 y 24 dice lo siguiente. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Así como un espejo refleja nuestra postura o nuestro exterior, la palabra de Dios refleja cómo estamos por dentro. O sea, es un espejo mucho más intenso. Es un espejo con unas características mucho más especiales. ¿Te has mirado últimamente en el espejo de la palabra de Dios? ¿Qué has visto? ¿Qué se ve? O tal vez en ese espejo no te gusta mirarte mucho. O tal vez ese espejo lo tienes cubierto para que cada vez que pases por el lado ni siquiera te puedas reflejar. La Biblia dice que ese espejo es tan intenso y tan profundo que puede discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Esa es la razón por la que muchas personas no se asoman a ese espejo. Esa es la razón por la que muchas personas no se fijan en ese espejo porque piensan que al reflejarse allí o al mirarse allí posiblemente van a encontrar cosas poco desagradables o cosas que de pronto no les van a animar mucho. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice lo siguiente. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Quiero que te dispongas para que uses la palabra de Dios como un espejo para tu propia alma. Pero usar el espejo no significa solo mirarse. Usar el espejo correctamente significa reaccionar a lo que ves. Y este texto que acabamos de leer de Santiago nos da unas pautas muy interesantes. Lo primero es que dice que debemos leer la palabra. Al leerla nos estamos exponiendo al espejo, nos estamos mirando. Pero no la leas de manera casual, tienes que hacerlo de manera intencional y tienes que hacerlo con una atención intencional también, como dice Santiago, quien se fija atentamente en la ley perfecta de Dios. Fijarse es más que mirarse. Cuando tú te das una pasada por el espejo y simplemente das así, de pasadita, ahí no ves nada. Pero cuando te fijas y dices, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces empiezas a detallarte, claro, acá tengo algo de acné o no sé, cualquier cosa que pueda aparecer. Todos nos hemos mirado alguna vez en un espejo y nos hemos alejado rápidamente pensando que vimos algo, pero pues no le prestamos mucha atención, sino que en términos generales, pues dijimos, no, la cosa está como bien, pero no detallamos. Dios dice que dediquemos tiempo a mirarnos en su espejo, que es la palabra, pero que no nos quedemos solamente en mirarnos, sino que nos fijemos bien, que tengamos una atención especial. Después de leerla, la segunda recomendación que nos hace el texto de Santiago es repasarla.
Ese mismo versículo habla de la persona que no se limita a mirar solamente la palabra, sino que dice persevera en ella. Perseverar significa repasar, hacerlo varias veces. Entonces es repasar y preguntarse qué es lo que este texto realmente está diciendo, qué aplicación práctica tiene para mi vida, qué es lo que me está dejando ver y qué sentido tiene para mí. Esta persona acude a la palabra de Dios una y otra vez. Jesús se lo manifestó a sus seguidores en repetidas ocasiones, que si permanecían en la palabra, entonces podrían ser llamados verdaderamente sus discípulos. Permanecer es eso, es repasar, estar ahí, no esporádicamente. Acabamos de pasar la temporada de Semana Santa y hay gente cuya expectativa espiritual se limita simplemente a los 2 días festivos de la Semana Santa. Hoy Viernes Santo son los días en los que se miran en el espejo intensamente, lloran, se dan golpes de pecho, reconocen que Jesús murió por ellos, pero ya, hasta el próximo año que vuelva a Semana Santa, para otra vez volver a hacer la misma gestión. Lo último que nos dice Santiago en cuanto al mirarnos en la Biblia como un espejo, es que también tenemos que recordarla, recordar lo que leemos, recordar lo que vimos, recordar la experiencia que tuvimos. Santiago 1.25 habla de las personas que después de leer la palabra de Dios simplemente se fijan bien y recuerdan lo que han oído. Nada hará más por ti y por tu vida espiritual que desarrollar el hábito de memorizar la palabra, de tener retenido el principio bíblico, de retenerlo, de memorizarlo, de aprenderlo. El Salmo 119, versículo 11, en ese sentido dice lo siguiente: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es decir, no solamente la miré, no solamente me confronté, sino que la retuve el principio bíblico para recordarlo siempre, para que cada vez que tenga que enfrentarme a una situación particular, recuerdo el principio bíblico. Otra manera de recordar la palabra es escribiendo lo que Dios enseña. Poder escribir, tomar notas en tu celular, en un diario, en un cuaderno de apuntes, en algún lado, pero algo que puedas tenerlo a la mano para estarlo revisando. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en este sentido dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es decir, uno se desvía cuando uno ve una instrucción y se le olvida. No sé si a usted le ha pasado. Usted tenía que llegar a un lugar, le dieron unas instrucciones y cuando usted va a mitad de camino dice: ¿qué fue lo que me dijo? ¿Me dijo a la derecha o a la izquierda? ¿Me dijo que en la primera salida o en la segunda? Y empiezas a dudar. Entonces cuando no retienes, te desvías. Puedes tomar un camino incorrecto. De ahí la importancia de retener la palabra. Entonces tú dices: la palabra de Dios dice esto puntualmente, y lo puedes recordar. Y a través de ese recordar, entonces puedes orientarte y guiarte. La próxima vez que Dios te enseñe algo, puede ser en uno de estos devocionales, o en una enseñanza en la iglesia, o en cualquier espacio donde Dios te enseñe algo, préstale atención, escríbelo, reténlo, por favor. Busca una estrategia para retenerlo. La gente hoy en día toma fotos a la presentación o escribe algo rápidamente en algún blog de notas que tenga en su celular o en su computador o inclusive físico. Entonces necesitas usar el espejo que es la palabra, pero necesitas usarlo bien. Tú mismo puedes ser esa persona que reflexionas en la palabra, leyéndola, repasándola y recordándola. Eso marcará una diferencia inmensa en tu vida. El desafío entonces para hoy es usar la Biblia como ese espejo, pero usarlo bien, usarlo de la manera adecuada. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.